Hola, buenas tardes. Este es el 25º conversando que hacemos, si no me equivoco. Hemos venido hasta Ávila, vamos a entrevistar a Alejandro Céspedes y estamos en un sitio, bueno, pues casi idílico. Yo no sé si la cámara recogerá el entorno, pero es una maravilla. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Paloma, buenas tardes a vosotros. Muchísimas gracias por este recibimiento y por este sitio que solo conocerlo ya vale la pena. Vamos a empezar. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación. No tenemos ningún libro tuyo. Él es un poeta consagrado. Yo creo que cualquiera que teclee su nombre en internet puede obtener la información. Fuiste premio Blas de Otero en el 2008, Poesía de Jaén, etcétera, etcétera, etcétera. Ángel González. Bueno, son muchos años en son esto muchos ya. años. Y tienes bastante publicado en papel y ahora voy a empezar casi por el final. Y ahora estás revolucionando un poco este mundo de la escritura porque tu último poemario no existe en papel y solo existe en edición digital, y además una edición que has hecho tú mismo. Sí, es una edición digital que yo creo que queda bastante... Preciosa, yo he de decir que preciosa. Vale, yo iba a decir bastante digna. Sí, me parece muy bonita. Lo recibo. Sí, bueno, yo no sé si la palabra revolucionando, puñetazo en la mesa, bofetada a los editores, eso lo escucho con demasiada frecuencia. Que tampoco es lo que has buscado. No ha sido lo que he buscado. A ver, hay cierto hartazgo al mundo editorial de este país que no es un mundo obviamente industrial, es decir, no estamos hablando de una industria, esto es algo más un rollo de amigos que publican unos cuantos libros, que además no son de sus amigos, y como no da dinero, pues obviamente son una empresa privada y publican los que les da la gana, me parece muy bien. Pero bueno, todo esto queda constreñido. En que uno se tiene que ceñir a según Es qué. una cuadra, entonces me harta un poco ese mundo. Me harta un poco el mundo editorial en el que tienes que venderte, en el que tienes que ir allí a decir que no sé qué. Son muchos años en esto. Ya, Un poco mendicante cuando sí. A ver, hoy no lo necesito. Si me quieren publicar, perfecto. ¿Que no me quieren publicar? Bueno, pues ellos tendrán sus preferencias. Yo soy absolutamente libre de publicar en Internet. Cuando he descubierto esto, que uno también tiene que hacer un poco de la necesidad virtud, se da cuenta de la inmensa libertad que existe fuera del corralito editorial. Porque cuando uno se sale, se da cuenta de que eso es un corralito de 4 gallinas picoteando miseria, porque solo se migajitas, sí. miseria, y entonces, bueno, pero hay que salir para darse cuenta. Yo llevé una inmensa sorpresa. Y te aporta la libertad de hacer lo que quieras, como quieras, con el formato que te dé la gana, sin tener que rendir cuentas, y al final uno se siente orgulloso. Lo lanza ahí y de repente encima ve que tiene muchos lectores, ¿no? Porque tienes muchísimas visitas y muchísimas descargas. Y hoy te respondo de una forma distinta a la que le respondí a Emilio Tornel, director de Calambur, con el que estuve cenando no hace demasiado. Y él me decía: Alejandro, necesito saber tu experiencia, quiero que me cuentes cómo estás viviendo esto. Y yo le decía: pues mira, muy sencillito. Hay dos cosas. Hay una parte buena, que es una mitad buena, y una mitad mala, como casi todo. La mitad buena, que yo tengo, en los 5 meses en los que mi libro está fuera, 14.000 visitas a la página del libro. Esto mismo se lo decía a Torné, y le decía: mira, Emilio, si yo hubiera publicado en papel, ¿en cuántas librerías podría estar mi libro ahora mismo? ¿En 20? Me dice: como mucho. ¿Cuántas personas hubiesen podido acceder a una de esas librerías a hojear mi libro? ¿Cuántos se hubiesen distribuido por primera vez? ¿200? Estoy hablándote de 14.000. Vamos a suponer que de esos 14.000 la mitad sean dobles visitas, es decir, gente que haya entrado más veces. 7.000. Vamos a poner que de esa mitad 3.500 sean gente que solo ha ido a curiosear. Aún reduciendo y reduciendo y reduciendo. Otra mitad, 1.700, que solo han hojeado el libro en Internet. Pero es que seguimos estando en cifras astronómicas en comparación con una edición convencional en papel. Vale, o sea que estás absolutamente contento. Sí, y la otra era, Emilio, es que no hay, todavía este país no está maduro para esto.
no se le da carta de categoría al libro. Pero esto se lo dije en la cena a Emilia. Por la edición digital no se le da carta de categoría. Digamos que yo como... no esperaba, pero claro, es que de repente sale el número 4 de los mejores libros del año en el cultural del mundo. Es que y eso ya... se le hace una página entera al libro, en página impar, sin publicidad y sin nada de esquina a esquina. Ya ha ido a Radio Nacional el libro. Y reseñas las mismas que si hubiera sido en papel y todo igual. Incluso con mayor amplitud y con un tratamiento mucho más aparatoso. Pero es que además... Bueno, pero quizá hay que decir también que es que el libro es impactante por sí solo. Ahora nos metemos, porque yo sé que no me vas a querer hablar de otro. Ahora además te voy a pedir que me leas de él, pero vamos a dejar un momentito. Déjame que vuelva un poquito para atrás, porque de alguna manera, aunque no vayamos a tocar tu trayectoria desde el principio, vamos a enlazarlo. Esto te lleva a que incluso te planteas en llevar toda tu obra y has llevado también a edición digital los círculos concéntricos. Déjame que te pregunte un poco por los círculos concéntricos, aunque sé que no me vas a querer responder apenas ni nada, porque sé que te alejas del libro que has escrito, pero yo lo tengo muy reciente en la lectura y me gustaría... No me vas a leer nada de los círculos, ¿no? No lo tengo preparado, de verdad. Vale. Bueno, pero sí que me gustaría que hiciéramos, ya que vamos a poner para la descarga, sí que me gustaría que me contaras un poco cómo surge ese libro, cómo consigues... Para el que no haya leído, vamos a hacer esa pequeña introducción. Tú escribes desde un personaje que es una niña de 12 años, que es Aurora, que ya es muy complicado meterse en la piel de una mujer, y más desde la infancia, y desde ahí haces algo tan complicado como, pues no sé si un hecho pederasta o de abusos o de algo así, lo haces hasta hermoso. Es alucinante, o sea, yo no sé si creo que te dije cuando lo leí que hurgas detrás del dolor y consigues la belleza, muy complicado. Bien, yo creo que hay dos formas de vivir eso. Una es con el profundo horror que significa la violencia y el abuso, y otra en la que creo que se da muchísimas veces, además, muchas más de las que somos conscientes, en las que ese tipo de propuesta relacional, vamos a utilizar propuesta entre comillas, es bien recibida por la menor o por el menor, da igual, y que es posible vivirlo con cierta sensación de que se está viviendo una historia única también. Yo creo que a Aurora le pasa eso. A Aurelia, iba a salirme Aurelia porque era el personaje inicial, el nombre del personaje inicial, no importa. Aurelia y Aurora son sinónimos, sería la misma persona, el mismo personaje poético. Tú la aíslas de la visión social y te vas a su propia... Así, claro, es que se vive así. O sea, lo otro se la vive censura después. Viene, claro. Lo otro se vive después. En el momento no se sabe que uno está, ni siquiera es aquello de... Eso está criminalizado, perseguido, o marginalizado, etcétera, etcétera. Que no digo que no se produzca, claro que se produce, muchísimas veces, pero hay otras, muchas que ocurre esto. Y hay un momento en el que la protagonista del libro dice: se acabó, hasta aquí, no quiero más. Y también hay que aceptar el no. Yeah. Pero hasta determinado momento, ¿no? Hasta ese, porque ella va avisando en el libro de que... va intuyendo que aquello no es... Sí. Que aquello no es, que no es lo que... No solo que no es, sino que además le está haciendo daño. Y entonces... Pero no tiene la fuerza suficiente para romper todavía, hasta que la adquiere. Entonces el libro trata un poco de todo eso, de cómo después se reelabora el proceso, ese proceso de conquista de un adulto a un niño que no tiene la capacidad de zafarse de la pinza, pero... Y yo te preguntaba, ¿y tú concibes esta historia en la cabeza y sobre, además luego lo haces, es una poesía en prosa, o sea, no está en versos tradicionales, eso, y tú concibes, o sea, tú tienes Aurora en la cabeza y tú empiezas y lo concibes como un poemario, como todo uno, como una unidad, y escribes esta historia porque primero la piensas y la vives y de alguna manera es así. Todos mis libros son orgánicos, todos unitarios, y además
son acumulativos, en el sentido de que van creciendo, la historia va creciendo. Y quizá en ese es donde más se note, pero Las Palomas es exactamente igual, es un libro completamente orgánico, el que gana el premio Hyperion. James Dean es otro libro orgánico, es decir que yo creo que es que tengo en ese sentido una forma de escribir mucho más parecida a los novelistas, a los narradores. Yo necesito ponerme sobre un tema a trabajar. Yo no puedo poner, hoy me ha salido un poema, o otra, se me ha ocurrido Tus otro poemas, poema. a pesar que en algún momento en Topología dices que la poesía es esa colección de instantes, luego tú a la práctica no los llevas, no haces esa colección de instantes, tú te centras en un tema. Es que a veces cada verso o cada línea de texto es una colección de instantes. Ya no me refiero no tanto al poema como unidad ni al libro como unidad, sino... Ya, pero yo me refiero a instantes de momentos vitales, que en un momento dado puedes escribir sobre lo que tal, y que luego, yo te lo digo porque desde mi propia experiencia yo sí que no tengo ninguna, o sea, absolutamente caótica, yo escribo a golpe de víscera, no me centro en un tema. Es verdad que a lo mejor luego me puedo dar cuenta que estoy reincidente en un tema y durante una época a lo mejor estoy escribiendo sobre esto porque me ocupa, pero mañana hago un giro de 180 grados y me pongo a escribir de, yo qué sé, de lo que me asombra, de lo que me sorprende, de lo que tal, pero no sigo, o sea, cero disciplina. Intuyo una disciplina en ti, claro. Absoluta. Claro. O sea, primero, toda mi escritura obedece a un plan previo. Y segundo, es una disciplina férrea porque yo no puedo escribir sin voluntad de escribir. Es decir, yo no necesito escribir. Generalmente todos los poetas dicen, es una necesidad. No, yo no tengo ninguna necesidad de escribir. Lo que pasa es que soy escritor y entonces me obligo a escribir. Pero yo tengo que levantarme diciendo voy a escribir porque si no yo tengo un montón de cosas que hacer durante el día para no ponerme. ¿Y qué necesitas hacer, por ejemplo? Algo que necesitas. Ver el tiempo. Yo me levanto, mi vida desde hace 8 años ha cambiado radicalmente. Necesito saber que el tiempo exterior, es decir, el que está fuera de esta casa, se va acomodando o yo me voy acomodando con el tiempo que hay fuera de la casa. Las cosas están ocurriendo en otro tiempo, generalmente. La gente no se da cuenta de que está viviendo en tiempos distintos. O sea que las cosas corren por un lado y ellos corren por el otro. Y normalmente no están sintonizados. Yo creo estar un poco sintonizado con el tiempo exterior. Y en esa disciplina de la que me hablas, tú te levantas, bueno, hay que decir que lo estamos diciendo, no sé si la gente lo intuirá, pero que justamente hace 8 años te vas de vivir de Madrid, te vienes a vivir a este sitio donde puedes estar viendo y vives absolutamente aislado. Completamente de aislado. De hecho, es excepcional que accedas a ponerte delante de una cámara y lo haces muy poquitas veces y tampoco te gusta, ni te gusta estar, prefieres vivir así en eso. ¿Es por eso a lo mejor el origen de tu último poemario? Todas esas reflexiones de... Me imagino que tiene mucho que ver el cambio radical que se produce en mí hace 8 años. Hay una ruptura vital absoluta con todo y eso también genera una ruptura interior. Hay una ruptura y entonces a partir de esa ruptura se genera una serie de mecanismos que coincide también con una búsqueda. Yo desde que me pongo a escribir Hay un ciego bailando en el andén, que entrego a la editorial en 1997, ya ha llovido. Ese libro ya obedece a una búsqueda de encontrar una voz distinta a la que estoy utilizando. Pero yo no llego a encontrar esa voz hasta Topología. Es decir... En Topología te estás enfrentando al meollo de la cuestión, o sea, estás enfrentándote a tu búsqueda de tu proceso de escritura, a tu poética. Bueno, ya lo dice el título, Topología de una página en blanco. Es toda la metáfora de enfrentarte justamente a como a un folio en blanco, lo que a ti te puede inspirar. Y sobre eso reflexionas, te interrogas a ti mismo, interrogas al lector y llegas a conclusiones tremendas, lo sabes, ¿no? Creo que sí, no sé lo que recibe el lector. El libro es de una densidad... Sí, tiene mucha consistencia. Yo no sé... uno de los elementos sobre los que trata el libro es precisamente eso. Yo no sé qué es lo que lee el lector. Sé lo que quiero escribir.
Pero en ese proceso de descodificación del lenguaje, que es, el lenguaje poético siempre va codificado. Ya. Entonces la descodificación la produce el lector, opera en el lector. Entonces cada uno está En lo que percibe, sí, su propia percepción. Pero y de eso habla el libro también, de la imposibilidad de comunicar, de la dificultad de establecer una comunicación certera. Está en contra de la certidumbre como principio poético también. no son las dudas, las palabras no son las palabras, son más allá de las palabras, no significan lo que quieren decir, cada uno le puede dar su propio significado. Es decir, romperíamos con el lenguaje en sí. Yo mañana podría estar diciendo mesa y querer decir lámpara. Por ponerte un ejemplo, un poco algo no más, sé no sé cómo decirte. No sé si tanto así, pero de ahí viene el título. Ya, o sea, claro. el título de topología no viene porque a mí me da el punto. La topología es una cualidad de una estructura matemática para mantener la invariable determinados conceptos de un cuerpo geométrico, aunque se modifique. Yo lo digo en topología. Arriba, abajo, dos sujetos aquí ocupan el mismo espacio, porque no importa. Lo idéntico es lo distinto, tal. Entonces, todo el rato doblar, estirar, encoger, retorcer, mientras no se separe lo que estaba unido, ni se pegue lo que estaba separado. Entonces, es poner el lenguaje frente a su propio espejo. Y de hecho hay cuestionarlo. Sí, y de hecho hay una de las páginas que está enfrentada a un espejo. Sí, que haces aquello de que sí, que es al revés y Se todo necesita un espejo para leer lo que pone ahí. Ah, yo lo he leído sin espejo, Pues vamos, es muy facilito, te pones un espejo, se lee perfecto. Lo cogí encima además en el ordenador. Claro, ayer estaba sin ojos leyendo esto, sí, yo decía, este tío. Yo creo que es el momento, bueno, como además sé que es de lo único que me vas a leer de topología, yo creo que es el momento que... Si insistes tantísimo... No, que a mí me encanta, no, que además estoy impresionada. Si nos da tiempo... Lo que pasa es, que me parece bien, que sí, además me parece, lo que pasa es que yo creo que ya que le hemos hecho esta pequeña introducción es el momento a lo mejor de centrar un poco y de ver para que, luego seguimos si quieres ahondando, pero vamos a lanzar un poquito de lo que hay para que sepan de lo que hablamos. Pues a lo mejor tú y yo sabemos, pero habrá gente que nos vea, que no haya leído topología y dirán, pero bueno, esto es... ¿Qué están contando? El libro ya lo sabes porque lo has leído, no es segregable, pero este texto obedece a una de las partes del libro, que es el enfrentamiento entre el lector y el autor. Bueno, pues como este es mi libro, voy a leer desde mi libro, que es digital. Y voy a leer Es difícil segmentar topología porque los textos fluyen desde el primer momento hasta el final sin un punto ni una coma, ni saber si el texto termina o no termina. Pero creo que este se puede dar una idea de por dónde va topología. De síntesis. Descender por la página. Estructuras, símbolos, hipótesis que confunden las reglas para que el lenguaje contenga lo imposible, lo irreal cuando la palabra se traduce a otros sentidos y se vuelve incapaz de ensimismarse. Despreciar direcciones, confundir simetrías, reflejar prototipos. Nuestra identidad cambia las copias sin alterar el molde de la idea, pero la idea no existe. Inexpresable, busca estos resquicios, pero se deja la mayor parte del cuerpo en el propósito. La escritura no decide ser escrita, pero el efecto de su sobredosis hace que se ignore qué cosas están antes o después, pierden la dimensión, desentierran el rizoma del sentido. La idea de que todo puede ser escrito se confunde con la idea de la absoluta percepción. Son dos seres siameses que proyectan una sombra, solo una. La idea no existe. Idea, escrito, percepción, solo son direcciones, dan sentido, eliminan el resto, lo que resta. Pero ¿dónde la suma? Paisajes moralizados, en permanente cambio, se dibujan delante de los ojos. La página es la metáfora inconclusa de una construcción abandonada dentro de un universo en construcción.
Solo sobrevive el orden de sus signos, como grafitis sobre las paredes de una ciudad también abandonada, a quien su soledad le es indiferente. Soledad es solo una palabra, un grafiti en un muro que acabará cayendo para manifestar su intolerancia con la vida. La reproducción del infinito se apoya en la mecánica del papel de calco y en él se explica, aprende a dar significado a la existencia de las deformaciones, a la infecunda exhaustividad combinatoria del vocabulario. Olvida el trazo, elige Arial o Times. A la tecla le es indiferente. Prótesis del lenguaje se apoyan en la nieve para textualizar su identidad. Sobre la celulosa cae el signo, sobre el muro las vísceras expuestas a despecho y la lástima se adueña de la insignia del habla. Invariable en el caos, convulsa en la articulación de lo que permanece, la escritura resiste en lo inseguro, indica direcciones, da sentido, lo quita. Se aparean los vértices de la mediocridad, todo lábil en la fosa común de las hogueras. No perdura lo que quema del fuego y seguimos apagando la sed bebiendo de una llama consumida que ignoraba todo lo referente a la temperatura. Un escorpión hace su nido entre el teclado. ¿Qué se puede escribir después de esto? Quiero decir, después de Topología. ¿Crees que habrá un Topología 2? Quiero decir, tu reflexión continúa, sigues pensando en... Solo pienso en esta clave. No te desprendes. No me desprendo. Es verdad que tampoco he vuelto a escribir nada desde entonces. Es complicado, ¿eh? Yo pensaba, déjame que te diga que yo pensaba, además creo que lo he comentado con los chicos cuando veníamos a verte, no podrá escribir. Hará un poemario que sean páginas en blanco. Es verdad, o sea, es como dices, ya está. Si uno termina diciendo, no sé, te enfrentas, cuestionas todo, ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno se introduce en la espiral de la reflexión, no hay parada. No hay parada, es decir, hay una imagen dentro del libro también que lo resume muy bien, y es un pozo hecho con palabras el círculo. Que dice, cualquier página podría ser un pozo en el que ahogarse. Ahí estás en caída libre. ¿Sabes que de alguna manera tus poemarios, desde círculos, que es un poco la regresión, qué tal, te van llevando a esa espiral? ¿Lo has pensado? No lo había pensado, ¿no? Pues sí, si uno piensa cómo vas llegando y el recorrido que has hecho, al final dices, bueno, y al final, y te quedarás ahí, o serás un gran pensador poético del lenguaje, no sé, al final. Es que creo me que no. interesa mucho, me sigue interesando, no está agotada. Creo que no podrás volver a escribir de otra cosa. No sé si yo pienso, ya no puedes. Estoy satisfecho en el sentido de que he encontrado una voz en la que me encuentro cómodo. Porque, lo he dicho muchas veces, mis libros hasta ahora para mí son despreciables. Es decir, podrían ser destruibles. No te gusta ninguno de los nada. No rescatarías nada. No, son libros. Es decir, con mayor o menor fortuna, pero libros. Este es mi libro. Es el único en el que veo, del que no me avergüenzo. Y de que incluso quieres continuidad. Es que mi cabeza no está en otro remolino más que en este. En pensar sobre esto. Uh-huh. Y quizá tiene algo que ver tu formación filosófica con esto. Al final terminas un... Podría pensar que sí, pero fíjate que aunque siempre hay un pozo muy elegíaco, toda mi poesía es muy elegíaca, pero no se manifestaba. Sí hay una reflexión sobre la otredad, sobre el extrañamiento, sobre todo este tipo de cosas, la vida como instrumento que nos posee, pero no se ha manifestado hasta ahora. Esto obedece a... Esto es un accidente, lo cuento muchas veces. Y creo que es interesante porque... La génesis, quieres decir. Fue una revelación. Yo estoy en contra de las revelaciones. O sea, lo digo hasta en Topología. Es decir, la revelación, pero bien, más como una insight, más como ese instante de conocimiento súbito, ¿no? Yo estaba en una tertulia de grandes amigos, poetas, y en el que había una persona que
escribía con no demasiada fortuna y un día me dio un texto sobre... ¿A revisar o...? Sí, un texto, pero un texto sobre imagen, porque es fotógrafo además. Y entonces a mí me fascinó el texto. Y dije, pero ¿cómo es posible que no escriba así sabiendo escribir así? Y entonces, como teníamos tertulia al día siguiente, cogí el texto y con un cut-up, con un recorta y pega, con sus propias palabras, configuré un texto. Un texto que está incluido con muchísimas... Mejoraste lo que, o de alguna forma mejoraste lo que él te había lanzado, o sea, le diste... Eran sus propias palabras, pero cortadas claro. y puestas. No había ni una sola mía. Y lo llevé me salió un texto muy largo, lo llevé a la tertulia y les dije, oye, que quería... No sé si se me está yendo la cabeza, quería saber qué os parece. Se te ha ido la olla, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces me quedé... Cabreado. No, estupefacto. No podías entender que no... No que entendía nada. Y además dije, a ver, esto no es mío. O sea, esto es de nuestro amigo. Que me parece bueno, que me parece tal... Y entonces le dije, pero... Y está hecho a propósito porque estas palabras son tuyas. Y esto es magnífico. Y bueno, ni caso. Total, que la cosa siguió y yo me fui para casa, 3/4 de hora caminando. Como en trance. Dándole vueltas, digo, ¿qué es posible? ¿Qué es lo que no me han entendido? ¿Qué es lo que no han entendido? ¿Por qué no me he sabido explicar? Y en esos 3/4 de hora, mi cabeza se expandió topológicamente, todo encajaba, todo se empezaba a llenar de enlaces, y cuando yo llegué a casa me puse con el texto y empecé con otro y estuve de ahí 2 años dándole. Pero surge de ahí. De repente alguien me dice, me pone delante de mi propio espejo, del lenguaje que yo necesitaba utilizar para descubrirme a mí mismo. En Flores en la cuneta dicen, Alejandro Céspedes es un poeta, un metamorfosis y no sé qué. Siempre estoy buscando, ¿no? Pero todo eran intentos más o menos fallidos hasta llegar a Topología, que surge de esa manera tan peculiar. Ni siquiera con un texto mío, sino con alguien... Y ni siquiera con la misma provocación a la que te enfrentas a los demás. Tú no decides de alguna manera, o sea, te lo encuentras. Así es. Porque con los otros has decidido. Qué curioso. Y ahí nace Topología. Yo creo que si nos da tiempo a mí me gustaría escucharte un poquito más. Y este texto, yo creo que vamos a leer que contrapone al creador consigo mismo. Vuelve otra vez la calma. El intranquilo silencio de la página espía tus actos oculto entre las letras no pulsadas. Un murmullo excava galerías debajo del teclado. El puño se hace fuerte en la garganta, el blanco omnipresente, la cenital, total, brutal perseverancia y su luz señalándote. Radiografía, fotografía, cartografía, diagnosticando, revelando, registrando, diseccionando lo que puedan hacer por dentro de los párpados. Unos ojos enhebran su hilo por el hueco de tus ojos. Minuciosas puntadas confunden las costuras, las aprietan. Con ese microscopio verifican que la distancia que hay entre los dos no tiene límites. Ya ven lo que tú ves. Introduce su mano por tu espalda y te mueve los labios, usa tus feromonas, se traga tu comida, acaricia la carne de tus hijos, hace por ti el amor con quien tú yaces. Partícipe de tanta consonancia, imagina ser tú en todos sus actos, imagina ser tú en todos tus actos. Y en un instante, todo te parece creíble. Tú mismo te repites, te replicas, te divides. Conoces la medida de lo indivisible. ¿Qué será no ser tú? ¿Qué será ser tú? ¿Qué será? Estaba recordando que hay otra parte de Topología en la que dices, se lo decía a Chechu viniendo también, creo que dices, voy a citarte de memoria, escribir para recordar futuros, vivir para olvidar.
Eso encierra La también. vida evoluciona hacia adelante, la escritura evoluciona hacia adelante y la vida hacia atrás. Sí, para despojarte, es un poco eso. Bueno, yo seguiría escuchándote, me podría quedar oyéndote el libro entero. Bueno, me gustaría que me dijeras también, hay esa parte que me parece importante, si hemos tocado mucho topología, y es un poco esos autores que te han inspirado y de los que algunos has nombrado, ¿verdad? Que citas al final, que está ahí... Pero ves que... ¿Te da igual? No, quiero decir Sí, que hay desde chicos que no han escrito, no tienen publicado ningún libro, pero que yo he leído, hasta Sí, porque Eliot y Mallarmé. recuerdo 86, Batania, que me sorprendí, digo, ¿cómo Batania? Sí, es verdad, sí. Está Andrés González Andino. Sí, quiero decir que es absolutamente... Que es tu propia recopilación de gente que a mí me da igual lo que te ha asombrado en un momento dado y te ha calado. Y hay veces que hay textos que me gustan más de algún autor absolutamente desconocido que de Mallarmé o que de Keats o de lo que sea. O sea, no tengo ningún problema, yo no tengo eso. Pero es esa honestidad de lo que te ha podido coger es lo que quieres un poco. Sí. Soy muy ecléctico con eso. Así que ni todo Rimbaud me gusta, ni todo Keats, ni todo Mallarmé. Hay cosas horrorosas en todos ellos y que no tenemos por qué estar ahí como adorando a dioses que son tan carnales como nosotros. Ya, hay algunas de las preguntas que haces también que me han impresionado mucho. Es ¿dónde van los desechos? Eso es hablando... Bueno, seguiríamos, pero vamos a cortar porque si no, no se nos va a acabar nunca la entrevista. Regálame esos versitos con los que cerramos. Yo me gustaría que fueran tuyos, que fuera una cita tuya, porque me parece que tienes 200.000 citas para dejarlas un poco, sobre todo para interrogar a los que nos estén viendo, que me parece que es un poco el fin de topología, interrogarse uno mismo, interrogar al lector, al escritor. Y recuerdo, mientras estabas hablando, hace un segundo se me ocurrió una de las frases. Tengo tres, o sea que una mía... que me parece muy al caso. Todo lo construido sobre el aire nace con el remordimiento del desplome. Fantástico. Cuando estabas hablando, recordé que hay una cita maravillosa de Chantal, muy utilizada, de Chantal Maillard, que dice: escribo para que el agua envenenada pueda beberse. Y después hay otra frase que tiene que ver con las dos cosas y está en el medio. Y es una que utilicé en Hay un ciego bailando en el andén y viene muy al caso por todo lo que comentamos durante la comida. Decía Ricardo Reis, uno de los heterónimos de Pessoa, sea mi ser idéntico a sí mismo. Esa petición, ese milagro de que las cosas converjan, es también muy topológico. Bueno, pues me parece perfecto para cerrar. Yo creo que no podíamos haber encontrado otro final mejor. Ha sido un auténtico placer tenerte, escucharte. Muchísimas gracias. El placer es mío, de verdad, gracias a vosotros. Gracias, Paloma. beguadatv.com